pasó? Oye, yo no sabía esto. Chisme, Están diciendo en chisme. Twitter de que el presidente te regaló un departamento. Ah, sí, yo Por el también leí eso. amiguito y no sé qué carajos. Me regaló un ¿Y departamento. dónde está el departamento? Vamos a hacer el open house, ¿no? Pues es lo que yo quisiera saber, que me den la llave o algo. O sea, que es Llevo mentira. años pagando renta. Es una mentira. Sí. Que hay mentiras en las redes sociales, que hay fake Rafa news. encontró un tuit que es mentira. Oh, pues, ay, mira, justamente para hablarnos de lo que son las fake news, de lo que son las campañas de desinformación, hemos invitado ni más ni menos que al gran experto en habla hispana, que es Julián Macías Tobar. Ándale. Ya está, mira, ni más ni menos que Julián Macías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señor, bienvenido a estas tierras. Muchas gracias por venir. Adelante, por favor. Oye, Julián, pues bienvenido a la ver, ¿no? Por segunda ocasión. Sí, Ajá. ¿eh? La Estuviste- primera a distancia y La esta primera a presencial. distancia que fue hace... ¿Cuándo? fue en 2 agosto años. de 2020. O sea, un poquito más de año y medio, bueno, más o menos como año y medio. Que más o menos explicabas un poco sobre esto. Yo me acuerdo que el Fisgón te presentó como un activista en contra de la desinformación digital. Después de año y medio, ¿cuál es el panorama? ¿Qué cosas han cambiado en esta desinformación digital ahora con Elon Musk queriendo comprar Twitter? ¿Cómo ves el No ha panorama en cambiado general? absolutamente nada. Nada. Bots. Decía, la conclusión que yo he llegado, ¿O digamos va que... de mal en peor? Claro, ahora sigo siendo activista contra la desinformación ahora mismo a tiempo completo, digamos que pandemia digital, digamos, me involucra todo el tiempo, y yo he llegado a una conclusión. Hay un grave problema, y no solamente es en redes sociales, sino también es en los medios de comunicación y es en la clase política, y diría empresarial, que es que la mentira es impune. Y creo que esa es la conclusión a la que he llegado, que la mayor acción que se puede hacer a favor de la democracia con este problema que tenemos es acabar con esa impunidad, ¿no? En cualquier otra profesión, si un albañil hace mal la obra, si un frutero vende fruta podrida o si un conductor profesional va a 200 por hora en la carretera, le ponen multa, le sancionan o no le permiten que haga su profesión. Aquí no solamente no se le deja que haga su profesión, sino que normalmente en los programas de más audiencia de las grandes cadenas con más audiencia, los mejores horarios, pues suelen premiarse a gente que usa la mentira como herramienta. Entonces creo que ese es el principal problema que tenemos como sociedad y que normalmente opera financiado, no solamente para que opere medios de comunicación en red social, incluso con bots, normalmente defiende pues, los intereses de una minoría, ¿no? Que muchas veces se dice la derecha, o las políticas que benefician a una élite económica solamente se sostienen mediante la mentira. Esto ha sido histórico, porque solamente engañando a la gente se le puede hacer creer que esas políticas le pueden beneficiar cuando claramente son perjudiciales hacia ella. Entonces, claro, ese control en su momento de los medios de comunicación, pero yo creo que ahora en gran parte también de las plataformas digitales hacen que se permita no solamente la mentira, sino también el odio y el aumento artificial de esa conversación engañando a la gente. Creo que sería Tú has primer hecho punto. toda una serie de mapeos de cómo funcionan algunas de estas campañas de odio y desinformación. Y tú has llegado a definir con precisión que estas campañas tienen una matriz. Y entiendo que es una matriz que tiene tres patas. Es una matriz. Matriz, eso sí, es la matriz, ¿no? Es decir, y obviamente está ligada esta matriz en América Latina a lo que sería el Atlas Networks, ¿no? En todo el mundo. Cuéntanos qué es en todo el mundo. Cuéntanos qué es el Atlas Networks y con quién y cómo opera, quiénes son los que la apoyan, qué hacen y cómo operan. Bueno, es un buen melón ese para abrir, pero yo normalmente cuando uso la palabra matriz, digo para darle colación y darle contexto a tu pregunta, hablo de conversación digital, y en la conversación digital yo la divido en dos matrices. La matriz de opinión, que, bueno, resumiendo, serían como las cuentas que más impacto tienen, las que son más retuiteadas, y la matriz de difusión son las cuentas que más retweets hacen, o las que más tweets ponen. La parte de abajo normalmente hay, bueno, aparte de personas normales, pero también hay, sobre todo, muchos bots, muchas cuentas falsas, que amplían artificialmente, digamos, el altavoz de estas cuentas que yo llamo matriz de opinión. Y es ahí cuando yo analizo la matriz de opinión en México, pero da igual el país que analice, es donde empiezan a aparecer cuentas vinculadas y relacionadas con esta fundación o esta
red Atlas Network, que tienen operadores políticos, mediáticos, pero bueno, también institucionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues creo que es Camino a la Libertad, quizá una de las más representativas, Sergio Sarmiento, que tiene un peso, pero, por ejemplo, Krause o Carlos Lórez de Mola, es decir, han tenido premios de esta fundación Atlas Network. ¿Y qué es la fundación Atlas Network? Bueno, básicamente es la herencia, digamos, ampliada de lo que era la Escuela de Chicago, los principios de Milton Friedman, que era el ente ideológico que operó en la Operación Cóndor. Básicamente es que no existiera Estado, que no existiera sanidad, educación pública, pensiones, sueldo básico, que los trabajadores no tuvieran derechos, que no se pagaran impuestos y que toda la materia prima tenía que no gestionarla al Estado, sino empresas extranjeras. Bueno, esto es más o menos lo que dice Milton Friedman, y todas estas fundaciones o sus presidentes tienen un cuadrito de Milton Friedman como su ídolo, ¿no? Digo, para resumir, ¿qué es esta? ¿Quién financia esto? Bueno, pues, por ejemplo, Alejandro Chafuen, que fue presidente durante más de 16 años de Atlas Network, decía que ellos hacían de intermediario entre personas con mucho dinero que querían defender ciertas ideas, yo creo que las ideas más o menos las he explicado por dónde van, y encontrar a gente con talento que pudieran defenderla. Y esa gente con talento a veces ni siquiera necesitan talento, sino poder, como puede ser un presidente del gobierno, ¿vale? En México, algunos, pero pueden ser periodistas, influencers, y luego también suelen operar, y esto es reciente, pues con cuentas falsas. Entonces yo no conocía nada de Atlas Network hasta que empiezo a hacer análisis en redes y me van dibujando este mapa, que no solamente sucede digamos en México, sino que lo puedes encontrar en España, en Chile, en Argentina, en Ecuador. De hecho, muchos de los candidatos son presidentes de esta fundación. Guillermo Lasso es presidente de Ecuador Libre, que es una fundación de Atlas Network, y no solamente eso, sino que miembros de su directorio son las cuentas que son más retuiteadas en estos ataques, en este caso a Andrés Araúz, o en las campañas de apoyo a Guillermo Lasso. Estamos hablando de una campaña sucia al extremo de, por ejemplo, bueno, aparte de difundir noticias surrealistas, ¿no? Por ejemplo, hicieron un vídeo que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, apoyaba, y salió un vídeo, ponía selva colombiana, aparecían con las metralletas, las banderas, hermano Andrés, vamos a apoyarle, todo esto. Pero hay un hecho maravilloso, que en el segundo 25 de ese vídeo suena una perdiz, y hubo un ornitólogo que dijo: esta perdiz solo existe en los bosques húmedos de Ecuador. Y de hecho lo demostró, y ponía la web, ponía todo. Por lo tanto, ese vídeo se demostró que estaba hecho en Ecuador y no en Colombia. De hecho, cuando perdió las elecciones Andrés Araúz, ya no se habló más del tema, pero sí que se habló en todos los medios de comunicación de esta y de muchas otras mentiras que difundían, pues, todo este espectro, más los bots, más las cuentas falsas, miles de ellas con imágenes de personas de otros países. Por ejemplo, aparecía un escritor brasileño, un actor colombiano, una influencer peruana, incluso había un checo que trabaja en Transparencia Internacional, todos ellos como si fueran ecuatorianos muy cabreados con el correísmo y muy a favor de Guillermo Lasso. Y esto es igual, o sea, en otros países. Actores actuando. Tal cual. Sí. Digamos montajes, que... es decir, mentiras muy armadas, la utilización de la mentira como un arma de guerra. Sí, el odio y la mentira. En realidad, fíjate, El odio y la mentira. En realidad no es la mentira. Es decir, está demostrado científicamente que la mentira, de hecho, ejecutivos de Facebook lo dicen, la mentira se comparte 6 veces más que la verdad. Pero no, es decir, esto es un dato. Es un datazo. Pero el foco no es que la mentira se comparta, porque la gente no sabe si es mentira o es verdad. Exacto. El elemento es que lo que funciona, digamos, son la generación de odio. Claro. Si yo tengo que hacer el mensaje o el vídeo manipulado o la noticia perfecta para que a ti te genere odio y tengas odio para una persona, un colectivo, y tengas ganas de compartirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la verdad estropea el titular, que soy capaz de hacerte cabrear. Entonces, para este extracto, esta estrategia de este grupo que os hablo, la verdad no tiene ningún tipo de valor. Es decir, ¿para qué me voy a estropear un buen titular? Hago la historia perfecta y si me tengo que inventar cosas, me las invento. Entonces, por eso, en realidad no es la mentira la que opera, sino es la generación de una emoción negativa que al final voy generando un odio, lo que se llama posverdad, en el cual si yo ya tengo un odio
hacia ti, por ejemplo, pues cada vez que me venga una noticia negativa contra ti, yo la voy a difundir porque me va a ratificar, me va a dar la razón a mí. Alimenta tus prejuicios. Exacto, de hecho yo voy a necesitar una pastillita de odio diaria contra él para ir, y la voy alimentando y bueno, digamos que al final se van incluso generando a nivel económico, digamos, para estos medios o incluso medios de comunicación. Es un negocio porque es como una droga. Estoy deseoso de odio contra ti. Entonces necesito una pastillita para poder bueno, vivir y estar tranquilo, ¿no? Porque es verdad, esto sucede así. Entonces, en el hecho de la posverdad, la parte racional da igual, es todo emocional y que coincida con mis odios y mis prejuicios. Pero no lo tomes personal. No, es un ejemplo. No te odia él, te odia Atlas Network. Exacto. Oye, pero Atlas Network entonces está en todos estos países. En todo el mundo, más de 500 fundaciones, sí. Y con muchos presidentes. Es decir, a nivel internacional yo hago mi hipótesis, ¿vale? Mi hipótesis es que durante, por ejemplo, lo que fue la guerra de Irak, ¿no? Que fue a base de una mentira, es decir, ya se usaba esta mentira, ¿no? De lo de las armas de destrucción masiva. El trío de las Azores, José María Aznar, que era presidente no solamente del gobierno, sino que luego fue presidente y sigue siendo presidente de FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno, que da formación a los líderes internacionales. Yo diría no de derecha, es bastante injusto decir que son de derecha, sino antidemocráticos. Siguiendo un poco la misma lógica de la Operación Cóndor. Y yo creo que después de apoyar esto, que era una guerra que el 95% de los españoles rechazaban totalmente, pero él se sumó, y ahí es donde sale la foto que es muy conocida con George Bush, con los pies encima. Yo creo que ahí le dijeron cuál iba a ser su vida después de apoyar. Y curiosamente, el propio Fox News, News Corp, que es la empresa de comunicación más grande del mundo, de Robert Murdoch, le ofreció ser consejero a Tony Blair y a José María Aznar. Blair rechazó, pero Aznar lo aceptó y a partir de ahí yo creo que empezó a operar como agente geopolítico de los intereses de los Estados Unidos, del Deep State de los Estados Unidos. Fue contratado por el mayor bufete de abogados del mundo, por la mayor empresa de oro del mundo. Fue nombrado presidente de Atlantic Council, que es el think tank de la OTAN, presidente para América Latina y para Europa, y precisamente Atlantic Council es el principal partner de Facebook para decir qué es verdad o qué es mentira en procesos electorales de todo el mundo. Y es una persona que ha hecho las dos mayores mentiras del mundo, por lo menos en la historia de España, lo de la guerra de Irak, de las armas de destrucción masiva, pero la más grave fue cuando fue el mayor atentado terrorista en Europa, que fue los atentados del 11M, donde mantuvo, hasta que perdieron las elecciones, que había sido ETA, ¿no? Entonces, poner al servicio de todo esto. Bueno, pues esta es una figura muy importante en la construcción de Atlas Network en América Latina, y la otra personaje importante es Mario Vargas Llosa, que es el presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, y que operan en todos estos países. Bueno, algo que sí odiamos son los cortes comerciales y tenemos que ir a uno, así que no se vayan. Julián, no te vayas, no se vayan. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Querido electorado, hoy en nuestra sección Monedas del Mundo te presento a mi querida Adriana Mosquera, Nani, creadora de la tira cómica Magola, la piernipeluda. Nacida en Colombia, es humorista gráfica licenciada en educación, diseñadora gráfica y de moda. Es profesora honorífica del humor por la Universidad de Alcalá de Henares, España, desde 1998. Nani publica su trabajo en Colombia y España desde hace más de 2 décadas. De la mano de la Cruz Roja Internacional, ha realizado campañas para luchar contra los malos tratos a las mujeres. Ha coordinado una exposición itinerante de 50 mujeres caricaturistas de todo el mundo para mostrar que las mujeres podemos trabajar en campos considerados solo para hombres. También ha trabajado en campañas de igualdad en España contra el racismo y la discriminación. Nani ha expuesto en universidades de Colombia, España y México, y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ha sido jurado en importantes salones de humor alrededor del mundo. En San Antonio de los Baños, Cuba, el World Press Cartoon de Portugal, Ruta de la Seda en China, Galarate en Italia, Piracicaba en Brasil, entre otros. Es autora de 16 libros que se venden en Iberoamérica y es socia de Cartooning for Peace, del Frente Viñetista de España y de Cartoon Club.
Entre sus premios está el primer lugar del concurso Humor y Lactancia Materna, España 2003, el primer certamen de mujeres caricaturistas Las Tunas de Cuba en 2006, el premio Artista Internacional en Saint-Just-le-Martel, Francia, y recibió el premio La Catrina del Encuentro de Caricatura en la FIL de Guadalajara en 2021. Síguela en sus redes sociales y muchas gracias, querida Nani, por compartir tu bello trabajo con Chamuco TV. Chaito. Estamos hablando aquí con Julián Macías Tobar, que es un experto en informática, en descubrir mentiras mediáticas, y nos estabas hablando del peso y de la importancia que tienen personajes como Aznar, como Mario Vargas Llosa. Pero también hay otro personaje que está ahí y que juega un papel muy importante, que es Mark Feinstein. Cuéntanos qué relación tiene, de qué estamos hablando. Bueno, a ver, esto es ¿Quién otra... es ese señor? Esto es otro nivel, digamos, es como la cara oculta. A ver, bueno, Mark Feinstein como el final de la película. El principio de la película es cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia, que en este caso fue el primer análisis que yo hice en profundidad y en el cual encontré cosas alucinantes. De hecho, más o menos lo hablamos la última vez que estuvimos aquí, en el cual, para que os hagáis una idea, se crearon más de 100.000 cuentas falsas en una semana durante el golpe, que hicieron un montón de campañas contra Evo Morales, ¿no? Diciéndole asesino, dictador, narcotraficante, bueno, este tipo de cosas, y todas las cuentas golpistas crecieron más de 100.000 seguidores. Es decir, por ejemplo, Marco Pumari tenía 24 seguidores y una semana después tenía más de 100.000 seguidores, por ejemplo. Pero lo mismo con Yanine Áñez, Tuto Quiroga, Camacho y todas las 10, 12 caras más visibles del golpe. Bueno, después de hacer todo este análisis, bueno, la verdad es que fue alucinante. La CIDH me pidió los datos y los recopiló para el reporte del golpe, ¿no? Y tirando del hilo, llegué a una empresa. Hay una cosa buena, seguramente tenga más, pero bueno, de los Estados Unidos, que es que cuando una empresa de Estados Unidos opera fuera de Estados Unidos tiene que hacer un FOR 404, que es muy difícil de encontrar, pero se pueden encontrar haciendo mucha búsqueda. Y ahí aparecía contratos del gobierno golpista, ya de facto. De hecho, Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia, firmó un contrato con una empresa llamada Celes Strategies, que ya había operado con Peña Nieto, era el Peña Nieto Transitio Team, que era el periodo desde que ganó las elecciones hasta que fue nombrado. Hizo contratos para, bueno, era como, son PR Film, son como relaciones públicas y todo esto, que también usó bots. En el caso de Peña Nieto, JJ Rendón fue el director de la campaña y Andrés Sepúlveda, el community manager, en una entrevista dijo que tenía 30.000 bots ya en 2012. Imaginaros ahora cómo está. Bueno, en todo caso, poco después de yo de descubrir que quien estaba detrás de la creación de estas cuentas falsas en Bolivia era Celes Strategy y que ya tenía contratos con el gobierno de facto de Honduras después del golpe y con Peña Nieto y con otras elecciones irregulares, por llamarlo de una manera suave, digamos que Facebook hace un reporte en el cual señala a Celes Strategies que está creando cuentas falsas y gastándose 4 millones de dólares en publicidad de desinformación y de odio en 3 países. A Bolivia, apoyando el golpe de Bolivia, por lo cual ratifica que estaba detrás de la creación de estas cuentas falsas. Lo único que este informe es solamente de Facebook y de Instagram, ¿no? Y luego los otros 2 países a los que estamos atacando el gobierno son el gobierno de Venezuela y el gobierno de México. Fíjate. Por lo tanto, esto es bastante interesante, sobre todo si vemos que al día siguiente de salir este reporte, la empresa Celes Strategies eliminó de su web a los 2 personajes que estaban coordinando estas acciones en América Latina. Uno es Juan Cortiña y sobre todo Mark Feinstein. ¿Y quién es Mark Feinstein? Bueno, pues Mark Feinstein fue, anteriormente a este momento que fue descubierto, fue funcionario de la OEA, que era un elemento importante porque fue el articulador del golpe, además que se mostró que era totalmente fraudulento ese informe, y también fue funcionario de la USAID, digamos de un organismo que está ligado público. a la CIA. Sí. Bueno, pero lo grave no es eso. Lo grave es que después de que se le pilló, no solamente apoyando un golpe de Estado, sino intentando desestabilizar el gobierno de México, ya que estamos en México, Joe Biden lo eligió Principal Advisor para América Latina de la USAID, de la cual dependen la NDA. Entonces,
¿cómo puede ser, en mi país se dice, cómo puede ser después de que le pillen con el carrito de los helados, lo premien? Es decir, realmente yo creo que esto es un... si yo fuera el gobierno de México, pediría exigencias de que este tipo no puede estar cuando ha estado operando para atacar un gobierno con herramientas sucias como son cuentas falsas, mensajes de desinformación y yo creo que no es... Y es un poco lo que estamos hablando, de la impunidad de la mentira y de este tipo de estrategias que no solamente son impunes, sino que se premian. Entonces, me parece de una gravedad tremenda y, sobre todo, me llama la atención que no haya medios importantes que estén contando esto o que hayan fiscalizado esto, como este señor puede ser el principal asesor para América Latina del dinero público. Pero claro, tampoco eso, digamos que tampoco me sorprende, porque precisamente la USAID, a partir de Ronald Reagan, cuando tuvo el conflicto con la CIA de las contras y la compra de armas a Irán y la financiación de terroristas para matar civiles en Nicaragua, da un cambio de rumbo y crea la NET. Ronald Reagan crea la NET, la National Endowment Democracy, y empieza a operar igual como operaba la CIA, financiando, digamos, a nivel local, digamos, organizaciones que tienen nombres muy bonitos, como a favor de la democracia, el derecho a la libertad, bueno, un arco iris narrativo precioso, pero bajo mi experiencia, por lo analizado en Bolivia, en Ecuador y en otros países, son golpistas, es decir, claramente como hacía la CIA. Entonces es algo que, bueno, pues está bastante encubierto y que es importante denunciar. ¿No documentaste tú también el vínculo, o bueno, no está ya documentado el vínculo entre mexicanos contra la corrupción? Y, bueno, eso no hace falta que lo haga yo, es público, me refiero que eso es un ente financiado por la NET y ya no hace falta que diga lo que hace, porque es un operador político para desestabilizar el gobierno, yo creo que es claro, y está financiado por la NET, porque eso es público, digamos, en su web lo tenían y no es la única, son muchas más. Así que hay tres patas más o menos que me lo dejaste un poco en la pregunta. Es decir, para mí hay dos patas que operan a nivel internacional claramente. Una es, digamos, esta red Atlas Network, que digamos es una pata neoliberal que defiende todo esto que hemos hablado, ¿no? y que detrás de ella pues están pues, la familia más rica del mundo, como los Koch, o está Exxon, la petrolera, o está Philip Morris, o incluso está Robert Mercer, que es el dueño o el que creó Cambridge Analytica junto a Steve Bannon, y bueno, tienen esos intereses, ¿no? Y que digamos que está como a la derecha claramente, pero como neoliberal. Luego tiene otra pata que es la ultracatólica, y que tiene dos patas, bueno, tienen varias patas, pero una muy conocida es el Yunque, pero otras también Legionarios de Cristo. Las dos tienen origen en México, curiosamente, y tienen mucho desarrollo en España. De hecho, os he dicho antes, el Instituto Atlántico de Gobierno, que es el centro de formación de José María Aznar, donde por ahí pasa Uribe, Vargas Llosa, bueno, toda esta gente a formar a líderes de derecha. El socio del Instituto Atlántico, para dar, digamos, la universidad que está detrás, es la de Francisco de Vitoria, que pertenece a las Legionarios de Cristo. Claro. Entonces, bueno, tiene también esos nexos, hay unos nexos entre Atlas Network y esta red ultracatólica, y el Yunque, digamos, que se tapa detrás de un montón de organizaciones, algunas providas y de otro tipo, pero Citizen Go es la marca internacional, y aquí también se han visto vídeos contra el gobierno financiados por Citizen Go, donde aparecen personajes, bueno, que los podemos encontrar ahora muy cerca, por ejemplo, de Claudio X o Va por México, ahí lo podemos ver, o incluso Coparmex tiene, que también... Es decir, normalmente intentan cooptar este tipo de organizaciones, no que todo Coparmex sea todo el Yunque, pero el Yunque opera para estar dentro de la dirección y operar, igual como lo hizo dentro del PAN. Históricamente, los dirigentes del PAN, internamente, los que organizaban el partido, eran miembros del Yunque, pero vamos, en todo caso, Álvaro Delgado, que es el que más sabe del Yunque, que aparte es un periodista brillante, todo esto lo cuenta, y sobre todo se sabe poco porque es una organización secreta. Y la tercera pata, que yo creo que opera más en América Latina, porque estas dos operan en todo el mundo, la tercera pata tiene que ver con lo que ha sido históricamente la CIA, que ahora mismo pues lo podemos ver con las diferentes patas de la USAID, no solamente la NET, sino que también está la NDA, está el IRI, que es el Instituto Republicano Independiente, y luego en casi todas las elecciones suele estar por ahí metido, ¿no? Como que estamos a favor de la democracia, pero al final mira, rascas un poco y dices, no, lo que estás es dando golpes blandos, básicamente, o tratando de operar en contra de la democracia. Y no solamente es Europa, porque por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, en este conflicto, hay una parte oculta de esta guerra, que es la guerra del Donbass, que empieza en el 2014, y es súper curioso cómo la USAID financia, incluso Soros también, desde otro espacio, financian televisiones que se crean unos días antes de las manifestaciones de Maidán, que al final esa captación de los medios, digamos, y alterarla para
cabrear a la gente y que dieran un golpe de Estado, que es lo que pasó en 2014, incluso por grupos nazis, tuvo peso y tuvo financiación de la USAID, incluso la presencia de políticos de Estados Unidos que venían a acompañar y como a aplaudir que derrocasen al gobierno que era más prorruso que pro-europeo. Pero en todo caso, no es nada nuevo. Es una continuación, yo le llamo Operación Cóndor 2.0 porque le han incluido el elemento digital, pero sigue una línea totalmente coherente de intervención en el mundo contra la democracia. Bueno, lo que nos estás contando es básicamente de una, ahora sí, perdón que lo diga, es una conjura internacional de ultraderecha que se expresa, entre otras cosas, a través de redes sociales y a través de todo este tipo de cosas. Imperialismo digital. Imperialismo digital. ¿Y qué tal si... ¿Y qué tal si seguimos platicando de este tema en el Plus de YouTube? Así que no te vayas, ustedes tampoco se vayan, porque pues ya se acabó este programa para la televisión. Esto me da terror lo que me estás contando, apague la tele, esta no. Váyase a la pantalla de YouTube y ahorita regresamos. Y ya estamos aquí de vuelta con Julián Macías, estamos en el Plus de YouTube y eres un experto en cuestiones digitales, en golpes de estados digitales por lo visto, y después de lo que nos estabas platicando, que nos están cacheteando, nos quieren seguir golpeando y estos a nivel mundial y en América Latina están muy, muy empedernidos en hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Me parece un esfuerzo esto que para empezar en este tipo de programas se devele esto, ¿no? Se desvele, ¿cómo se dice? Se devele, se revele. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, primero, lo que tú decías, primero saber conocer a la realidad para hacer un diagnóstico, es importante conocerla. Creo que es grave que los medios de comunicación tapen o oculten este tipo de cosas y yo creo que, por un lado, bueno, está bien, digo ya del problema genérico que tenemos con las redes sociales, con la desinformación, con el odio y con el uso de bots y todo esto, que yo creo que el principal punto es que hay que reducirlo, es decir, como que pare la impunidad, ¿no? que alguien responda cuando se engaña a la gente, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, pero creo que paralelamente hay elementos como la educación, digamos, digital, ¿no? de que nos podemos encontrar, pero creo que eso es como más a medio o largo plazo. Yo creo que parte por hacer avances y pueden ser marcos regulatorios, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que sobre todo tiene que tener un elemento clave para poder avanzar, que es que no haya ni un solo recorte en derechos. Es decir, muchas veces se pone en duda, no, es que ¿no? los medios de comunicación cuando mienten y le dicen, oye, usted está mintiendo, bueno, esto es libertad de prensa o de expresión. No, hay un derecho, por lo menos en España se tiene, yo creo que es bastante global, es el derecho a recibir una información veraz. Entonces, es independiente que haya una opinión, una línea editorial, me parece perfecto, pero una cosa es opinar y otra es cambiar la realidad y mentir. Entonces, en ese punto, que yo creo que se está usando como método, es decir, es un método de este espacio que yo no lo llamaría ultraderecha, yo llamaría antidemocrático, porque históricamente es antidemocrático, es la protección, es decir, las élites económicas solo le vale la democracia cuando se mantienen sus privilegios, cuando se ponen y se acechan y se amenazan sus privilegios, ya la democracia no vale tanto. Entonces, básicamente es una protección de esas élites económicas y para ello pues han visto un método que es científico y sobre todo que es impune, que es el uso de la mentira, el odio y la articulación digital de cuentas falsas. Y yo creo que hay que hacer un marco regulatorio que, sin perder ningún derecho, limite un poco este tipo de acciones. Verificadores de datos, una defensoría de las audiencias, ¿eso serviría de algo? Es que verificadores de datos hay fact-checker. El problema, y volviendo al tema de antes, es que los fact-checkers en América Latina están financiados por ellos mismos. Por la net. Es decir, sí, claro. Un operador... Mira, el golpe de Bolivia... por ejemplo, un amigo mexicano, el chapucero, ¿cómo es Rodríguez de nombre? ¿Cómo es? Bueno, Ignacio Rodríguez. Ignacio Rodríguez, Bolivia Verifica, que es el verificador oficial para Facebook en Bolivia, financiado por la net, llegó a decir que era mentira lo que decía el chapucero en YouTube, que es que hubo durante el golpe un motín policial y militar. Que es exactamente lo que pasó, porque lo que pasó en Bolivia es que hubo un acuerdo de Camacho, bueno, de los golpistas, con la policía y con el ejército para que no salieran, estuvieran en los cuarteles y grupos paramilitares vinieran y dieran el golpe, ¿no? Sí, y él puso que era mentira, no solamente eso, sino que también retransmitía las ruedas de prensa, no las ruedas de prensa, los programas a los que iba Vargas Llosa, por ejemplo, con Aristegui que estuvo aquí en México y con el que estábamos hablando antes,
de la Fundación Caminos para la Libertad, Sarmiento. Sergio Sarmiento, diciendo que el que dio el golpe fue Evo y que esto era una proeza histórica, democrática, del pueblo, que tal. Y al final lo que hicieron es quemar las viviendas de la familia de Evo, del presidente del Congreso, amenazar de muerte y decirles, si no se van del país, los asesinamos. Eso es lo que pasó y el ejército diciendo que se vayan del país. Entonces, si eso no es un golpe militar, apaga y vámonos. Pero bueno, en todo caso, digamos que a nivel particular poco podemos hacer. Creo que es importante la conciencia y también meter presión como pueblo, que se nos están vulnerando los derechos, y creo que el principal afecta a la democracia. Y además lo hemos visto, hay un punto de inflexión, que es lo de Cambridge Analytica, donde la mentira, el odio, empieza a ser elemento a través de estrategias digitales, y que eso se ha ido implementando con Bolsonaro, con Macri también, con el Brexit, y ahora ya lo estamos viendo en todos los países. Y volviendo a lo de la información, que no... Es decir, que no es penalizado, esto tampoco se penaliza si unas elecciones las comparásemos con unos Juegos Olímpicos. Cuando a un deportista le pillan con doping, le quitan la medalla de oro y se le dan el siguiente. Aquí los han pillado todos haciendo trampa, pero no premian. Todos han sido presidentes y a ninguno le han quitado la medalla de oro. Claro. Entonces, creo que hay que resolverlo de la manera más consensuada y sin ningún recorte de derechos, pero tenemos un problema como sociedad y creo que hay que afrontarlo de manera garantista de la mayoría, ¿no? ¿Sirve de algo exponer a los creadores de granjas de bots, por ejemplo, en México, que tenemos, por ejemplo, unos muy reconocidos? Ya que no hay ningún marco regulatorio, es lo único que queda, por lo menos que tengan vergüenza, ¿no? de que se les pille, ¿no? Que les da igual, ¿no? Porque básicamente para hacer este tipo de estrategias se necesitan dos cosas. Una es dinero y otra es falta de escrúpulos, ¿no? Y en este caso lo cumplen. Lo cumplen y de sobra, ¿no? Entonces... queda, yo creo que una articulación social de mayoría, porque al final esto va a la mayoría de la ciudadanía y normalmente opera a favor de esa minoría, ¿no? Beneficiando, perjudicando a los diferentes factores, normalmente son políticos, pero de otro ámbito, también mediáticos, que operan a favor de esas élites y yo creo que estamos muy desamparados. Y, por ejemplo, desde Pandemia Digital un poco es esa lucha, por lo menos que la gente tenga herramientas, ¿no? de análisis, incluso vídeos o documentales o contextos, artículos de contexto, para ver qué es lo que está pasando y poder hacer frente, pero yo creo que es insuficiente. Yo diría que la ciudadanía se tiene que organizar y meter presiones a las plataformas digitales para que hagan algo. También hay que ver quiénes están detrás de las plataformas y lo difícil que será. Con los medios de comunicación, mayoritariamente sabemos que los principales medios, hay una élite económica que es la misma que está financiando las campañas y los bots, entonces también es complicado. Y luego nos quedan las instituciones en el cual se articule pues eso, los derechos no solamente de la ciudadanía, sino también la empresarial y también la mediática, pero bajo unos conceptos democráticos, que no puede ser que se premie la mentira, la creación de bots o la generación de odio hacia ciertos colectivos, ¿no? Eso hay que protegerlo porque va en contra de la democracia. Desde hace varios días se ha hablado mucho de la compra de Twitter. ¿Esto provocaría un cambio realmente o es simplemente espectáculo? Híjole, con ese es Elon Musk. Claro, a ver, es un melón, Bueno, vamos a ver. Voy a dar mi opinión. Primero, voy a dar datos, mejor dicho, más que opinión. Es decir, mi opinión de qué va a pasar en Twitter es, bueno, las palabras de Elon Musk creo que son como buenas, como va a acabar con los bots, el spam, a favor de la libertad de expresión, vale. Todo eso bien. Ahora, a mí hay datos que me generan como ciertas perturbaciones mentales. Primero, ¿quién está detrás de las plataformas digitales? Eso sería interesante. Y es interesante saber qué es la PayPal Mafia. No sé si os suena sobre la PayPal Mafia. No. Bueno, pues lo voy a contar. Muy resumido. La PayPal Mafia precisamente se atribuye a los que eran propietarios de PayPal, ¿no? PayPal, en la época que no existían las redes sociales, pues era muy importante porque era como la única manera de pagar y su principal partner era eBay, ¿no? Que era como la tienda más grande. Bueno, eBay le hace una oferta a PayPal de mucho dinero y PayPal se lo vende. ¿Quién está detrás de PayPal? Bueno, pues el CEO, el número uno, era Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Bueno, Peter Thiel es el capitalista, es decir, el socio capitalista de Mark Zuckerberg para crear Facebook. Y no solamente eso, que se creó en 2004, sino que crea Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital del mundo, que trabaja para la CIA, para la NSA, para el Pentágono, etc. Entonces, ¿qué es lo que hizo la PayPal Mafia? Que no solamente es Peter Thiel, sino
un montón de personas más, entre las cuales estaba Elon Musk, pues empiezan, claro, ellos ya habían manejado datos de personas y se habían dado cuenta que en el siglo XXI, el oro del siglo XXI iban a ser los datos personales. Entonces, con esa cantidad de dinero empiezan a invertir en Silicon Valley en todas las startups. Entonces, llegan a crear YouTube, financian LinkedIn, Reddit, bueno, en realidad casi todas, menos Twitter. Yeah. Twitter es la única que no estaba ahí, pero ahora mismo ya está. Bueno, ahora... Y es verdad que Elon Musk hizo como una carrera diferente, de no solamente invertir en plataformas digitales con datos, sino que tuvo una carrera muy exitosa, ¿no? Con Tesla, SpaceX, bueno, todas estas empresas. Pero hay un proyecto en el cual sigue siendo socio de Peter Thiel, que, bueno, os he dicho que fue el socio capitalista de Facebook y de otras más. Creó Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital, pero sobre todo es el principal asesor de Donald Trump en la campaña y era la mano que estaba detrás de Cambridge Analytica. La Quiz App de Facebook, que recopiló más de 5.000 datos de 80 millones de lectores, fue un trabajador de Palantir. Esto no suele ser público y normalmente están Steve Bannon y Robert Mercer, pero no se habla de este Peter Thiel. Entonces, ¿cuál es el proyecto en el que antes de la compra de Twitter estaban juntos Peter Thiel y Elon Musk? OpenAI, ¿no? AI, que es la mayor tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué es capaz de hacer esta gente? Y si queréis miedo de verdad, podéis buscar en YouTube OpenAI conversación. Es decir, son capaces de crear conversación totalmente humana. No sé si os acordáis de un ajedrez, un ordenador que ganaba cualquiera, súper inteligente. Bueno, pues evidentemente la tecnología es muy superior a esa y yo creo que sería capaz de convencer en una conversación a cualquier humano sobre cualquier tema. Como la película de Her. Bueno, pero es más avanzado todavía. Es decir, tiene como todas las conversaciones que existen en el mundo en un disco duro, haciendo machine learning para ver cuál es la conversación perfecta para convencerte a ti y cambiarte de opinión. Entonces, imaginaros, y eso lo podéis buscar en YouTube, cómo opera OpenAI, ¿vale? Entonces, imaginaros que, imaginaros, no es una realidad, todavía no, pero según parece, Elon Musk puede ser el propietario del 100% de Twitter, especialista y los socios que le acompañan en Big Data e inteligencia artificial. Imaginaros que tiene datos a tiempo real de toda la conversación en el mundo y puede decir, oye, precisamente, ¿no? Si quiere dar un golpe, vamos a convencer a todo el mundo que este golpe es positivo o que las acciones, que él también lo hace, que las acciones de esta empresa bajen o que suban, o convencer a la gente que este planteamiento es negativo, es positivo. Yo creo que tendría, primero, la información, que ya la información es mucho poder, y luego, por otro lado, creo que tendría la capacidad, sobre todo con esta tecnología, de llevar la conversación hacia donde quisiese, ¿no? Entonces, esta es la parte que a mí me da miedo, más allá que dice... Hay otro elemento que dice, no, vamos a convertir en más humana la plataforma en Twitter. Vamos a pedir datos para ver que son humanos. Claro, ahí está la clave. Datos significa es hash. Twitter tiene el 33% de datos que Facebook. Entonces, lo que seguramente haga Twitter, si Elon Musk llega, es pedir más datos, y los datos no solamente es poder, sino también es mucho dinero, y va un poco en la línea esta que habla de Peter Thiel. Por lo tanto, bueno, no es la persona en la que me deja más tranquilo que esté en manos Twitter. Pues y menos cuando dijo que volvería a ser un golpe de Estado en Bolivia. Sí, bueno, eso no se sabe si es ironía. Lo que llegó a decir es, sí, daremos este golpe y los que hagan falta, ¿no? Es verdad que ha tenido otras conversaciones. Esta no se sabe si es irónica o no, pero sí que... O cínica. Sí que tuvo, por ejemplo, lo que sí tuvo es una conversación con, ¿cómo se llama? El político de izquierda de Estados Unidos. Bueno, con un político de izquierda en el que abogaba porque no había que pagar impuestos, un poco en la misma línea que os hablaba antes, con el tax de Rich, ¿no? Esta propuesta un poco de la izquierda en Estados Unidos, y que él la confrontó como diciendo no hay que pagar, un poco el discurso neoliberal que no, cada uno hace lo que quiera, la libertad es para hacer lo que me dé la gana sin que me da igual lo que me lleve por delante, ¿no? Libertad total, pero en el peor sentido de la palabra. Entonces él tiene posiciones ideológicas un poco peligrosas, creo, también. Exacto. Una pregunta, ¿qué peso tienen en México cuentas como la de Tumbaburro? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, a ver, Tumbaburro es un caso bastante especial. Os hablaba antes de CLS Strategies, ¿no? Cómo operó en contra de los gobiernos de México, de Venezuela y a favor del golpe en Bolivia. Y hay un elemento súper curioso que os comentaba antes, que
se crean más de 100.000 cuentas y muchas de esas cuentas alimentan de seguidores a las cuentas golpistas durante una semana. Y hay una cosa muy casual que lo encontré precisamente al analizar casi todo lo que yo sé que os estoy contando, es porque analizo las cosas en redes y van apareciendo. Entonces, el primer análisis que hice en México fue el hashtag AMLO vete ya. ¿Por qué? Porque en España había otro simultáneamente que se llama Sánchez vete ya, operado por gente del entorno a las networks, y eran coches con banderas contra el gobierno, igual, era el mismo guión, todo igual. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que encontré aquí? Bueno, había dos cuentas que, una cantidad de bots increíble, y las dos cuentas más retuiteadas eran Tumbaburros y Frená. Yo digo, ¿qué es esto de Frená? Me meto en la web, Frente Nacional Anti-AMLO, nuestro único objetivo es que AMLO dimita en 6 meses. Esto fue hace más de 2 años. Ya está, no había más información. Y digo, ¿qué es esto? Bueno, ya descubrí todo el absurdo de todo esto, pero ya me quedé con lo de Tumbaburros, ¿no? Entonces, analicé la cuenta de Tumbaburros con una herramienta que se llama Audience para ver cómo crece, y justamente crece 100.000 seguidores la misma semana que crecen 100.000 seguidores las otras cuentas que dieron el golpe. Entonces, es como, claro, en Bolivia. En Bolivia. Tiene todo el sentido porque es la misma empresa. Si la información que tenemos es que hay una empresa que opera para dar el golpe en Bolivia, que crea esta cuenta falsa, y para desestabilizar el gobierno en redes de AMLO. ¿Cuál es el hashtag, digamos, paradigmático de AMLO vete ya? Entonces, si la cuenta más retuiteada son Frená y digo, pues voy a analizar esta cuenta, si coincide el crecimiento, racionalmente dice, claro, esta empresa le ha alimentado no solamente el crecimiento, sino los retweets artificiales, como así parece que fue. Pero la guinda de esto es que cuando Vox, que está muy vinculada a esta red de Atlas Network, viene a México, una de las personas que le recibe es precisamente el Tumbaburro, que sería lo que yo llamo Troll Stars, porque en un principio nadie sabía quién era. De hecho decía que era el hijo de Felipe Calderón, y luego resultó ser el amigo del hermano de Felipe Calderón. Pero lo curioso es que aparece en el acto de Vox y le dan el micro y más o menos le dice, tranquilidad, vamos a vencer porque es el plan de Dios. Y entonces, claro, ya es como un poco el tema del yunque que hablamos, ¿no? Entonces, como... Había que meter racionalidad en eso. Claro. Sí, pero no solamente eso, sino que él es colaborador de un medio que se llama Estado de Alarma, que se creó durante la pandemia para crear noticias falsas, ¿no? Entonces, él lo tienen como de... Cuando hay que hablar de México, habla él, ¿no? Viene Tumbaburros y habla de las elecciones o de México y tal. Es decir, que ahí hay una red internacional que opera, y ahí hemos visto el salto de Bolivia a México, de México a España, pero en realidad está en todo el mundo. Oye, y a propósito de esto que tú has detectado por parte de todas estas empresas y de cuentas como la de Tumbaburros, que yo siento que ya está un poquito olvidada. ¿No? Residual, sí. Estos personajes suelen acusar a los demás de lo que ellos son. Principio de transposición. Exacto. Y lo que han acusado mucho es que la gente que está apoyando a AMLO, o incluso el mismo gobierno, hace eso. O sea, acusan de que la gente de AMLO o los apoyadores del López Obrador hacen exactamente lo mismo que ellos hacen. ¿Tú has hecho una investigación sobre si eso pudiera ser cierto? No me he centrado mucho, pero sí, he hecho algún análisis. A ver, es complicado. Seguramente haya bots en todas partes, haya difusión de mentiras en todas partes y haya odio en todas partes. ¿Por qué? Porque es una cuestión humana. Es decir, cuando hay una circunstancia polarizante, es muy fácil, por ejemplo, imaginaros que alguien del entorno de AMLO, que defiende a AMLO, dice una mentira o un insulto de tal, es decir, los principios psicológicos que hemos hablado antes no operan nada más en una parte, operan a nivel global. Entonces es sencillo que se sumen a esa dinámica. Ahora, una cosa es que por cuestiones de sesgo psicológico caigamos en ese tipo de trampas, ¿no? Y que esto es 100%, incluso yo lo que he visto es el uso de insultos en todo el espectro, ¿no? Y algo que a mí yo detesto, ¿no? Es decir, yo defender las ideas bien, pero los descalificativos personales y eso, yo estoy en contra. Y es decir, eso es una cosa que pase, ¿no? Y que pase puntualmente. Ahora, eso es una cosa, y otra que haya un método financiado, pagado, que haya empresas que ya se les hayan pillado y que siempre estén trabajando de la misma parte y contra las mismas dianas. Es decir, que yo creo que ese es el punto clave, que yo creo que operan, pero como método, yo el único sitio que he encontrado es no sé si derecha, como dicen, sino defendiendo élites económicas, que lo usan como método. Ese método no lo has encontrado en el otro espectro. He encontrado, sí,
Sí, pero a escala menor, pero digamos, ojo, no tengo todos los datos, pero sí he encontrado situaciones parecidas en todo el espectro político, porque es lógico. Es decir, el tema de difundir noticias falsas cuando va a favor de mis intereses y en contra de los que yo detesto, es natural. Pero eso es una cosa que es natural y yo creo que es natural y va a ser siempre natural. Y otra cosa es que haya empresas y gobiernos que se financian y que lo multipliquen eso por 100.000. Es decir, que se creen 100.000 cuentas insultando y manipulando imágenes durante un golpe en Bolivia, ¿no? Entonces, eso no existe, que yo sepa no existe, por lo menos al otro lado. Ahorita hablaste mucho de insultos. Yo he detectado que hay como una estrategia de 2 puntos para inhibir la participación, sobre todo en Twitter, por ejemplo, hacia nosotros. Una es provocar, ¿no? Y provocar con insultos para que uno caiga en la provocación, responda igual y claro, entonces te acusan de violento y te hacen las víctimas. Sí. Que en el programa anterior un poco hablaste de esto. Y otra es eso precisamente, que sea ya tanto el insulto y tanto el bombardeo que ya inhiban la participación de uno en redes. Eso está en el plan, es decir, en el manual de ejecución de este tipo de campaña. ¿Qué otros puntos hay en ese manual? Claro, de hecho, durante la campaña de Chile, que creo que es paradigmática, porque la campaña de Boric, bueno, hay una cosa que se llama la franja, que son los creo que 15 minutos, que desde el sí por Pinochet, no por Pinochet, se dan en todas las elecciones 15 minutos para hacer tu publicidad política. La última de Boric fue Pinocho, era sobre Pinocho con el doble juego, que Kast era un mentiroso y muy cercano a Pinochet, y como que agarró el tema de la mentira, y de hecho a Kast y todo el entorno, no solamente mentiras, sino que tenía gente, como decía, que estaba muy bien la gente fusilada por Pinochet, que las mujeres no tenían que votar, bueno, una serie de disparates tremendos. Entonces Kast fue como, no, yo no estoy de acuerdo, no, yo no sé nada de lo que están diciendo, cuando eran sus principales aliados. Entonces hubo ahí división diciendo, pero si esto me lo habéis mandado por el grupo de WhatsApp, tú, ¿sabes? Es como, si me habéis dicho que diga esta mentira, ese tipo de cosas. Entonces hubo ahí una división interna y había un youtuber que se llama Crypto, que estaba en este espacio y que estuvo operando a favor del rechazo, ¿no? Pero él, y yo en Pandemia Digital lo entrevisté, súper interesante la entrevista, decía que, claro, primero, él era liberal, pero liberal a favor de los derechos LGTBI, del aborto. Entonces, cuando llegaron ahí, veía que eran todos nazis, donde que claro, ya lo dice, no, aquí demasiado nazi y tal. Bueno, de hecho, a él le decían, usted de izquierda, porque él defendía el aborto y tal, y bueno, total que se salió de ahí y empezó a contar cómo funcionaban. Entonces, una de las cosas que decía que en los manuales estaban, bueno, primero que le decían, hay que hablar de este tema, ¿no? Y digamos, todos los youtubers y todo hablaban de ese tema, aunque fuera mentira o que fuera lo que sea. Igual a la hora de difundir noticias falsas, pero había un elemento que hablaba que era el acoso. Es decir, se señalaba a alguien para que cuando hacía una crítica que podía hacer daño al rival, intentara silenciarse. De tal manera que es como dañarle. Él decía la palabra asfixiar. Hay que asfixiarle. Es como si fuera una manifestación. Imagino que es una manifestación en la calle, como si hubiera un grupo de choque que le hace tener miedo para que se vaya, ¿no? Para que huya. Bueno, pues eso está en los manuales, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que se ha salido de Twitter y tal. Y lo otro que tú dices es lo que hablamos de troll. Digamos, la gente dice bots, pero no siempre son bots. Digamos que bots son cuentas automatizadas, que no piensan. Y luego están los troll centers o las agencias de comunicación que operan con muchas cuentas de manera artificial y tiene como 2 patas. Una sería el típico troll, que es el que te incita, el que te miente, el que te insulta a ver si provoca. Y luego lo que llamamos el sock puppet, que es aquel que es muy amable, pero que se hace pasar por otra persona. Por ejemplo, bueno, pues yo llevo 40 años votando a la izquierda, pero esta ya la última elección voy a votar a la ultraderecha. Esto es súper habitual. O un cliente, que la primera vez que uso su servicio, a partir de ahora siempre usaré el servicio de su empresa. O se va a la empresa contraria y dice lo contrario. Nosotros tenemos varios que nos dicen, nosotros lo seguíamos, comprábamos el chamuco, pero ya no, porque ahora eso es un criticación. Yo tengo uno fantástico, uno que dice, mi sobrino me dice, ¿por qué ya no hablas con el tío Fizz? Entonces decía, bueno, ¿quién es este cuate? Yo no lo conozco, ¿no? Sí. Claro, hay empresas que no son bots, hay a veces que una persona puede controlar cientos de miles de cuentas, pero creo que es bastante lógico y más controlable es como lo que se llaman empresas de comunicación, como que no sea esa su labor. Y entonces en una sala a lo mejor tienen 40 personas y cada una de esas 40 personas tiene 50 cuentas, entonces tienen 2.000 cuentas. Entonces son capaces de... O una sola persona, imagina una sola persona que tiene 50 cuentas. Entonces, una sola persona a ti te puede hacer un acoso que tú creas que son
de 53 personas que me han escrito, 50 me están diciendo lo O sea, mismo. tienen Y tú 50 te crees que hay una conversación mayoritaria cuando es una orden para que tú te creas que Una estás sola así. persona maneja 50 O cuentas más. distintas. Sí, o más. es más, te escriben, pum, se cambia y te vuelve a escribir, se Porque cambia y te vuelve a son escribir. las mismas frases, las mismas Claro. palabras. O parecidas. Hay un truco. A veces hasta... No, pero Sí, hay un sí. truco, A ver. o el que yo tengo, de cuándo es la misma persona la que está detrás. Es fijarse cuáles... normalmente las personas tenemos errores de puntuación, es decir, que, ¿no? Sobre todo los de puntuación, o errores gramaticales o errores ortográficos que repetimos mucho. Entonces, uno si analiza una cuenta y le llama la atención un error gramatical de este tipo, sobre todo de puntuación, no lo de poner 3 signos de interrogación, o ese tipo de cosas. Entonces, o poner en mayúscula una parte que no tiene mucho sentido. Entonces, busca otras cuentas que tengan el mismo y te das cuenta que es así. De hecho, aquí en México había una serie de cuentas que también atacaban al presidente con insultos graves. Y vi que siempre tenían los mismos errores, siempre usaban las mismas palabras que no existían. Claro, entonces es como una persona que, ¿no? que tiene los fallos humanos que tenemos, pero que los aplica a diferentes cuentas. Entonces hay como pequeños trucos también para saber. O por ejemplo, cuando se lanza un hashtag, una tendencia, con no mucha participación, muchas veces se ve, yo tengo una herramienta que como canalizo los tweets de manera ordenada, entonces se ve una cuenta poniendo en 30 segundos o en 2 minutos 15 tweets. Luego esa deja de actuar y entra otra, y otros 15 tweets. Deja y entra otra, y luego después de 10 cuentas vuelve a empezar la primera, otros 10 tweets, entonces como que se ve claramente que es una cuenta que cambia y, ¿sabes? Ese tipo de cosas se ve, ¿no? Pero bueno, no es fácil tampoco verlo, pero existe. Oye, Julián, existen también analistas en México, ¿no? Que hacen más o menos la chamba que tú haces. No. Yo creo que no en las mismas dimensiones o no lo sé. ¿Tú conoces algunos? Sí, hay gente, yo creo que técnicamente son buenas. Ahora, yo diría que no... Por ejemplo, Pina, un tal Pina... Sí. Sí, que de hecho yo no lo conocía y la segunda o tercera entrevista que me hicieron en México nos pusieron los dos juntos y me empezó a hablar que si China hacía lo mismo, o no sé, hablaba mucho de China y no lo entendía. Luego ya me di cuenta que como yo hablaba mucho de estas organizaciones de la NEGO, la financiación de Estados Unidos, todo como que yo creo que quería hacer como la el contraargumento, algo así, y luego me enteré porque es verdad que hace como muchos análisis de cómo la red AMLO Unlovers, ¿no? Esta a favor de AMLO, crean tendencia, entonces siempre hace análisis y siempre dice, no, hay un alto porcentaje de retweets, lo que indica que es una campaña coordinada. Claro que son campañas coordinadas, se coordinan, pero eso no quiere decir que sea artificial. Entonces como que mucho enfoque ahí, y es curioso porque dice como indicadores, este alto porcentaje de retweets, que puede ser un indicador de que sea una cuenta artificial o coordinada. Luego él no hace análisis de los hashtags que él participa en contra del presidente, él participa usando los hashtags y yo los he analizado, y el porcentaje de retweets, es decir, el indicador que él dice, este indicador es muy alto, en las campañas que él participa el indicador es mucho más alto que lo que él está denunciando. Entonces estaría bueno analizarse esto y analizarse las campañas en las que él participa contra el presidente, que tiene esos indicadores que le avisan en un porcentaje mucho mayor a lo que él denuncia. En todo caso, sin decir que no sea cierto que haya bots en todas partes, pero sí hay algo masivo y yo por lo menos no he visto ningún reporte que demuestre lo que yo sí he demostrado de una parte de la derecha o antidemocrática en México. Pueden decir, se coordinan muchas cuentas. Sí, bueno, pues sí es posible que se coordinen. Lo que no demuestran es si son falsas, si es artificial o hasta qué punto, ¿no? Entonces yo creo que le falta un poco de profundidad a esos análisis. Hay también laboratorios de análisis que lo están haciendo. Incluso una vez copiaron el estudio que hice del gobernador del Estado de México, con esto de la línea rosa, que ponía semáforo y había 70.000 gente, cuentas falsas, todas con mujeres diciendo qué grande es usted, gobernador, y todo esto. Y luego lo replicó muy bien, con más datos y con recursos, es decir, son gente profesional, pero sí que creo que tiene como una línea editorial o unos intereses por detrás, ¿no? Si tuviera que hacer una valoración simple, ¿no? Sin quitarle profesional, porque creo que son buenos expertos en el análisis. Oye, Julián, tú fuiste a la mañanera hace unos días, pero no te dieron la palabra. Sí, me quedé. Pero fíjate que luego los periodistas que estaban alrededor me escucharon el acento español, me invitaron a tomar café y dicen, no, ¿cómo puede ser que no viniste de España y no hablaste? Y dice, me dijeron, tienes que... Presidente desde España, y ahí ya me hubiera dado pero no lo hice, pero bueno, en todo caso, la verdad que fue un espectáculo, me quedé con las ganas de preguntarle. Le quería preguntar sobre dos temas que no sé si iban a crear un conflicto internacional, yo creo que sí, grave, sobre Pegasus, que digamos, México lidera el ranking mundial
de gente, ciudadanía espiada con Pegasus. Ojo, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando antes de Peña Nieto, es decir, lo de falta de escrúpulos, dinero y falta de escrúpulos. Claro. Pegasus es eso. Entonces, ya el extremo es, bueno, lo de lo que hayan investigado 50 personas de su entorno, pero el tema de Ayotzinapa es el que me quedó a mí descuadrado. Es decir, cómo espiaron a supervivientes de Ayotzinapa, pero sobre todo a los padres, a los abogados, a las organizaciones que se estaban organizando para defender ese caso. Y detrás de eso está Peña Nieto. ¿Y por qué Peña Nieto sigue libre? Es decir, ¿hay algo más grave? ¿Puede haber algo más grave que eso? Es decir, la impunidad con las noticias falsas y todo eso, pasa lo mismo con este tipo de ataque a la ciudadanía y ataque a la democracia. Hay una impunidad total. Y en España, bueno, ha pasado, primero eran 65 militantes, activistas, políticos, independentistas, se creó una bola y, curiosamente, después salió que también se estaba espiando, me imagino que será real, pero opacó un poco lo otro, que se está haciendo un poco bola contra el gobierno. Entonces es como, bueno, que al gobierno también nos están espiando. Entonces Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ponía en duda la investigación de Citizen Lab y de New York, que decía que no sabía ni qué medio era ese, y también a Marlaska, el de Interior. Entonces, claro, ahí hay un problema, porque ni siquiera se sabe de Estado. Incluso el propio PSOE votó en contra de una comisión de investigación para saber qué pasaba ahí. Entonces le quería preguntar qué consejo le daría, porque nadie mejor que México y que el propio presidente, que seguramente haya sido la persona más espiada del mundo con ese software. Sí. Claro, y a su familia, a los hijos, todo, bueno, tremendo. Y luego, por otro lado, el tema de la reforma eléctrica, ya que tiene peso las empresas españolas, bueno, españolas de nombre porque son fondos de inversión extranjeros, los que ya están o que eran empresas públicas y que daban rédito, que a mí lo que me llamó la atención es como los que defendían, los que estaban en contra de la reforma eléctrica, iban con carteles: queremos electricidad o energía gratis y no contaminante. Y me hizo un esguince cerebral, porque más o menos son los que defienden empresas como Repsol, que hace poco en Perú creó la catástrofe más grande de la historia de Perú, terrible, con una... es decir, fue totalmente despreocupación de Perú, que solamente busca, para el que no lo sepa, estas empresas buscan el rédito económico sin importarle nada los intereses de los ciudadanos y, por supuesto, para mucho menos la ecología. De hecho, son las empresas más contaminantes de España. Y es decir, me parece tremendo, porque lo del precio, queremos precio barato, pero si están engañando, yo sé de España, el precio histórico más caro de la historia. Y no solamente eso, es que está basado en una trampa, que es la energía se paga según un mix donde están todas las variables energéticas, desde la hidroeléctrica, que es la más barata, la eólica, la solar, y luego las más caras el carbón, un poco, y luego la más cara, a 20 veces superior, es el gas. Y ahora, más con toda la situación, ¿qué es lo que sucede? Que la ley dice que se paga el 100% de la energía al mismo precio que el gas, aunque sea el 0,1%. Y esa norma, ¿quién la hicieron? Pues los políticos que están a sueldo de estas empresas. Empresas eléctricas españolas han contratado o tienen a sueldo a 3 presidentes del gobierno, más de 20 ministros y más de 20 secretarios de Estado, que son los que hacen las leyes. Y le da para ganar tanto dinero. Es más, tienen otro elemento, que no pagan los impuestos que tienen que pagar. Solo Iberdrola tiene 58 filiales en paraísos fiscales. Claro, todo eso le da para tener tanto dinero para comprarse casi a todos los periodistas. Claro. Comentaba antes del programa que le pagaron el Mundial de Brasil en un hotel de 5 estrellas con todo pagado todo el mes a los 40 periodistas más conocidos de España. Pero aparte, el sueldo que tiene el presidente Galán es 42.000 euros al día, que es 1 millón de pesos al día, y encima nos llama tonto a los españoles por pagar más. Es decir, es tal el cabreo que a uno le entra cuando encima dice, no, que queremos que esta empresa gane mucho porque no, os van a estafar. Es decir, una de las cosas que más alegría me da cuando paseo por la calle es ver Pemex, por ejemplo, que ahora creo que es nacionalizado después del intento de robo del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Que también operó con estas empresas de Vox para la campaña sucia. Pero hay una cosa que creo que es interesante. Primero, ver que la gasolina está la mitad de precio que como está en España. Y segundo, que cuando estás llenando el depósito, estás llenando las arcas del Estado para una mejor sanidad pública, una educación pública, claro, carretera, etcétera. Mientras en España, que pagamos el doble, ese dinero va directamente a paraísos fiscales o a enriquecer a gente que es ya tremendamente millonaria. A la cuenta del tipo que te insulta. Pero es que esta es la misma ¿Cómo no te guerra. va a insultar? Esta es la misma guerra que hemos hablado al principio. Es
se dice el 1% contra el 99%. No, el 0,01% contra el 99,99%. Y siguen usando todo su poder, comprando todo, políticos, medios, y es más, ¿y cómo es la única manera de sostener esto? Con la mentira. Mintiendo y engañando, porque si la gente supiera la verdad, a toda esta gente las ahorcarían en las plazas públicas. Claro. Entonces, esto está muy relacionado con todo lo que hemos hablado en todo el programa. O Pues sea que esa mezcla de tanto odio y cero escrúpulos no es muy conveniente. Pues bueno, para la mayoría, para el 99.99999 no, No. pero para el 0.001% es lo mejor. muy conveniente. Oigan, nada más para cerrar, ¿dónde te puede seguir la gente? Porque creo que te debe de seguir la gente. Pues bueno, a ver, la cuenta de Twitter, que normalmente hago hilos bastante largos sobre este tipo de cosas, es Julián Macías T. Y ya en realidad desde que empezó la pandemia del coronavirus empezamos con el proyecto Pandemia Digital. De hecho, empezó el día que tuve fiebre por coronavirus y digo, esto es igual, es lo mismo. Es decir, uno ataca la democracia, otro ataca la salud, pero también llega a todo el mundo, es súper dañino. Bueno, y ahí creamos Pandemia Digital precisamente porque en la pandemia del coronavirus explotó todo este tipo de estrategias de desinformación, cuentas falsas, etcétera. Y creamos la web, el canal de Telegram, y desde hace 7 meses ya que estamos todos los días en directo en un programa también llamado Pandemia Digital en Twitch, y luego subimos el contenido a YouTube. Y el horario es de 1 a 3, hora mexicana, de lunes a jueves, en Twitch, Pandemia Digital. Ahí no solamente hacemos informes, sino que tenemos un programa diario hablando un poco de estos temas. ¿Tienes libros impresos? A ver, tenemos en Ecuador hace poco, bueno, cuando fueron las elecciones, fue tan alucinante lo que vimos que con amigos de la Universidad de Manabí escribimos un libro de la campaña sucia y cómo estaba orquestado el Estado, que es el ataque a la democracia de los trolls. Bien. Se puede encontrar en Claxo. Y bueno, estamos articulando varios libros, 2 líneas de libros también relacionados con este tema, pero todavía no están publicados. Y hace poco se publicó un paper que también lo puse en mis redes, de una revista de mucho impacto, que es la revista Comunicar, sobre cómo la estrategia de desinformación y de odio en América Latina en Twitter. Eso también hay un artículo en Comunicar que googleando se puede encontrar. Perfecto. No, pues muchas gracias, Julián. A vosotros. Muy, muy interesante. no, muy cabrón. Pues, aterrador. Aterrador. Hay que ponerse las pilas y es la ciudadanía. No vamos a esperar a los de arriba que nos las pongan. aterrador, pero ilustrativo. Sí, no, Además, claro. yo creo que la primera herramienta para poder contrarrestar todo esto es precisamente saber qué es lo que están haciendo, es la información. Claro. Contra la mentira, la verdad. Sí, sí. Déjame Aunque hacer se retuitee menos. una mención. Rage Against the Machine, que es una banda de rock, tiene una canción que es Know Your Enemy. Y hay una cosa con la que me voy de este viaje de México, que es en la mañanera precisamente, AMLO pone un vídeo de los Tigres del Norte con Zaz de la Rocha y me parece, pero digo, en este contexto que estamos hablando, la canción es brutal, es brutal, pero es el principio de transposición. ¿Cómo se atreven los yanquis, los gringos, a decir que son invasores cuando es la tierra de los mexicanos? Bueno, en fin, es que sería abrir otro melón, pero tiene mucho que ver, es el principio de transposición, es decir, los opresores son los que se hacen los oprimidos. Claro. Ahí hay que cambiar y ahí el pueblo de México tiene que estar fuerte y no dejarse engañar por estos invasores que no quieren el interés de los mexicanos, sino los intereses propios. Así que a ponerse las pilas y a defender al pueblo mexicano. Pues muchas Perfecto, gracias. mira qué buen final. A huevo. No, pues gracias, maestro, la verdad, por estar aquí Igualmente, con nosotros. gracias a vosotros. Y ojalá que se repita, ¿no? Sí, bueno, ya Dentro de un año, es la primera visita a México, pero ya os aseguro que no va a ser la última. Eso, qué bueno. Eso, Muy chingados. Pues señores y señores, ya lo sabe, este programa, otro programa más para compartir. Así que ya lo saben, nos vemos a la próxima y cuídense mucho. Ya lo saben. Muy bien. Fantástico.